Bien, vamos a hablar de los diferentes tipos de resolución de los datos de teledetección o percepción remota. Resolución espacial. Básicamente es la medida de la distancia angular o lineal más pequeña que puede captar un sensor superficie de la Tierra representada por un píxel. Resolución espectral, tamaño y número de intervalos de longitud de onda específica del espectro electromagnético que puede ser detectado por un sensor. Resolución radiométrica, define la sensibilidad de un detector a las diferencias de fuerza de la señal detectada. Y la resolución temporal, que define la frecuencia con que un satélite puede obtener imágenes de un área en particular. Si nosotros vemos de forma gráfica, vamos a observar que la resolución espacial va a depender del tamaño del píxel, lo que nosotros podamos observar a nivel de detalle en ellas. Si tenemos un píxel muy grande, esto va a provocar que la imagen pierda detalle de los elementos geográficos específicos pequeños. A medida que el tamaño del píxel se va haciendo menor, más pequeño, vamos a ir obteniendo mayor detalle en la imagen. De esta manera podemos ver que nosotros necesitamos tener una resolución espacial de alta resolución, el número del píxel va a ser pequeño. Y si el número del píxel es grande, nosotros vamos a tener una baja resolución espacial. La resolución espectral tiene que ver con la banda del espectro electromagnético y la reflectancia de la energía por cada uno de los materiales o coberturas que nosotros hemos capturado en la imagen. De esta manera, nosotros vamos a tener la longitud de onda por rangos del visible en azul, verde y rojo, y vamos a tener los infrarrojos cercanos, infrarrojos medios. Luego vamos a tener la resolución radiométrica en la cual vamos a tener esa fuerza de la señal que nosotros estamos captando. Esto quiere decir que nosotros podemos tener un bajo número de tonos de color en las cuales obviamente van a ser menores las características de las coberturas que si nosotros tenemos una radiometría alta en los cuales vamos a tener muchos más valores en tonos de gris para poder distinguir esas características en la cobertura. De esa manera nosotros podemos hacer una comparación de las diferentes resoluciones en el primer caso para la resolución espacial con diferentes sistemas. Entonces aquí nosotros vamos a ver por un lado los sistemas de sensores espaciales de teledetección versus el tamaño del píxel que tiene cada uno de ellos. Entonces esas diferencias que nosotros vamos a ver entre sensores que tienen una resolución espacial de 2.5 metros hasta llegar a una resolución espacial de 30 metros como tamaño de píxel. Esto en forma gráfica en una imagen de satélite es de esta manera. Un píxel grande nos va a dar baja resolución espacial y así a medida que nosotros vamos mejorando la resolución espacial, alta resolución espacial, el tamaño del píxel cada vez va a ser más pequeño. Luego vamos a tener la resolución espectral y radiométrica. Esto nos va a proporcionar en la resolución espectral, tiene que ver con el rango, los diferentes rangos del espectro electromagnético. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una imagen del sensor SPOT vamos a tener 4 bandas espectrales, cada una para un rango del espectro electromagnético. En este otro caso tenemos el sensor Landsat
en este caso nosotros vamos a tener mucho más bandas espectrales. Entonces vamos a decir que el sensor Landsat va a tener mayor resolución espectral que el sensor Spot. De forma radiométrica, de nuevo, nosotros podemos tener una radiometría de 2 bits, de 3 bits y de 4 bits. Esto nos va a determinar el número de colores, de tonos de color separados para cada una de las coberturas que yo tengo en una imagen.